Geopolítica. Aquí comienza. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es viernes a la noche, estamos grabando este programa para que salga mañana a las 4 de la tarde porque nuestro invitado no podía venir, así que estamos repitiendo lo que hicimos con el Seba Skolnick. Vamos a grabarlo hoy para pasarlo mañana. La idea de la charla de hoy es continuar con nuestros diálogos fundantes para entender los vectores de fuerza del contexto, tratar de ver qué es lo que está pasando, qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con los marcos teóricos que están haciendo que la sociedad, la que analiza, analice, y la que siente, sienta, y qué están haciendo nuestros dirigentes para poder impedir esta debacle en la cual ya llevamos 8 años, viste, como quien se cae de la montaña. Con nosotros está Alejandro Horowitz, compañero de muchas luchas, de muchos recorridos, de infinidad de escritos y pensamientos. Y la idea de hoy es tener una charla distendida, tratar de que lo que hablemos, esto que podamos poner en tema de discusión, sea el escaloncito para los que vienen atrás tengan de dónde agarrarse. Siempre lo que tratamos de hacer es que sean estas piedras, ¿viste?, que vayan poniéndose en este barro, en este fango, que nos dan la posibilidad de hacer pie firme, aunque sea uno. Si las generaciones que vienen tienen dónde pisar, nosotros tenemos de dónde continuar, seguir forjando la forja de la lucha, que parece que va a ser bastante importante en lo que viene. Bienvenido, Ale. Muchas gracias por invitarme, Che. ¿Cómo estás viendo esta situación media borderline, medio esquizofrénica, en la cual hay una disociación entre dirigencia política y lectura de la calle? Mira, es importante lo que acabas de señalar porque el primer síntoma grave que vos ves es la falta de reflexión política. Lo que vos escuchás es mejores o peores discursos políticos, discursos más afinados, discursos menos afinados, gente que tiene mejor capacidad de ajustarse, pero lo que vos ves es que el objeto de ese discurso, nuestros problemas sociales de larga data, los problemas sudamericanos, los problemas generales de la sociedad global, no aparecen ni en la agenda. Cuando vos mirás de qué se discute, vas a ver que se discute fundamentalmente y casi exclusivamente de candidaturas. Y cuando mirás, y cuando mirás cómo se discute y mirás, tomás el elemento, por así decirlo, enseña la polémica entre los posibles presidenciables, es mucho más parecido a un reality show que a cualquier clase de cosa que entendamos por debate político. Cuando una sociedad tiene tan baja capacidad de reflexión sobre sus llagas, esto es muy preocupante, porque solo es capaz de resolver este conflicto o cualquier otro la sociedad que es capaz de tramitarlo y pensarlo. Cuando los que intentan semejante cosa, mejor o peor, porque vamos a ser reales, pensar es correr el riesgo de equivocarse y equivocarse. Es más, la equivocación es un insumo decisivo en la construcción de conocimiento. Es la historia de la humanidad. Así es. Solamente aquellos que entienden dónde se equivocaron, corrigen.
Y aparte, no hay nada más sencillo en términos conceptuales que corregir un error. Cuando un error no se corrige, no es un error, es una política. Y una política que no se corrige, bueno, este es exactamente nuestro problema. ¿Cuáles son las acciones para no hacerlo para no generalizarlo con el término política, digamos, que vos considerás que nos ha llevado hasta este momento donde estamos, digamos, hablamos con el Rocco Carbone en otra de las charlas, él decía que esto era como Drácula, y yo le decía, mira, yo prefiero votar a Frankenstein que votar a Drácula, ¿no? Porque por lo menos Frankenstein es más lento, es más torpe, me da tiempo a por lo menos a correr. Hay un montón de acciones que han ido sucediendo en estos 8 años, algunas que son continuación de 4 años previos de la pandemia de la derecha en la Argentina, de este primer intento de ese nuevo fascismo, de ese entramado fascista empresario, de esa partidocracia rara, esta melange que fue el macrismo. Hay una continuación en estos 4 años que fueron determinantes para construir esta salida, ¿no? Este embudo en el cual estamos hoy. Esas acciones que han ido cayendo una tras otra, habla a veces, bueno, en los 70, nuestros formadores decían que eran debilidades ideológicas. El producto de estas acciones eran debilidades ideológicas. Por ahí traducidas a hoy se podría decir, es como que había incapacidad de poder ver y caracterizar una serie de acciones tácticas y estratégicas en el plano macro y micro que pudieran desarrollar alternativas desde el cuerpo, desde la resistencia, desde la calle o desde las acciones. Como que en 8 años solamente hemos hecho acciones políticas de Cámara, de Parlamento, de Palacio. Ha habido pocas acciones que han sido muy efectivas. Pero miremos un minuto las acciones, como las llamás vos, de Cámara, y ni esas hemos hecho. Y cuando digo esto me refiero a cuestiones muy básicas. Cuando Macri asume, nombra por decreto 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia como si fueran inspectores municipales, ¿no? Los inspectores municipales, uno está a tiro de decreto y uno nombra como se le canta. Lo interesante no es solo cómo los nombra, sino que 2 juristas aceptan eso, ya eso no nos dice poco de los juristas. Pero no es lo único. Fíjate que los otros 3 juristas que integran el Supremo Tribunal aceptan el método y los incorporan. Pero esto no es suficiente, porque finalmente la sociedad, entre comillas, política, entiende que es un mal modo y fíjate vos lo que hace. No rechaza a los juristas y a la decisión de la Corte de incorporar con 2 decretos a 2 juristas. Los blanquea. Como la deuda externa, como el candidato, como el nuevo intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Es el mismo procedimiento. Así es. ¿Y esto qué nos enseña? Porque esta es una operación política. La primera cosa que uno se pregunta es, ¿por qué Macri tiene que hacer eso sabiendo que puede hacerlo todo ajustándose a derecho? Porque quiere dejar en claro quién manda. Claro. Y cuando hace esto, queda muy claro que no manda el Congreso, que no manda la Suprema Corte de Justicia, que todos se avienen al unicato. Entonces ahí entendemos mejor el asunto. Esta es la práctica política, no el discurso político. Estos son los modos en que se asume la república, no los discursos sobre la república. Y entonces ya sabemos cuánto valen. No cuánto valen
porque a veces pareciera ser que es un debate entre republicanos e igualitarios. Los republicanos no son republicanos, los igualitarios no son igualitarios, porque llamar igualitarismo a un país con 30% de pobres, del 2015 ya había 30% de pobres. 22. 22, bien. Vos fíjate estas curiosidades estadísticas. Cuando uno tiene que discutir si los pobres son el 22% o el 30%, ya está jodido. Porque lo que estamos diciendo es que la distribución del ingreso es una porquería. Claro. Y cuando estamos diciendo que la distribución del ingreso es una porquería, estamos diciendo que la matriz distributiva que se instala desde 1976... Ahí yo discrepo con vos. Creo que es desde Prebisch del 55. No. Toma, hay un trabajo del amigo Basualdo. Sí, es fantástico. Y es un trabajo que te permite ver... Hay muchos trabajos. Quiero decir, es muy bueno, pero lo que quiero decir es esto. Hay distintas opiniones estadísticas porque hay distintos modos de medir, porque la medición, primero, ¿qué es salario? Todo esto está sujeto a debate y a interpretación, pero hay una cosa... Muy pocos se salen de estos debates de la lógica semiótica del enemigo. No, pero sin duda, pero vamos a lo más básico. Hay algo que sí sabemos, aunque no tengamos con tanto rigor y tanta exactitud, o por lo menos esto no es indiscutible. Sabemos que en 1970, bajo gobierno de la dictadura de la Revolución Argentina, los pobres eran 4%. Exacto. Y para ser pobre en la Argentina de 1970, que nosotros considerábamos una Argentina injusta, había que ser un desocupado. Hoy, o en el 2015, podías ser un ocupado en blanco y ser pobre. Esto era inimaginable entre 1945 y 1975. Me hiciste acordar a una charla que tuvo el Vasco diciendo más o menos las mismas cosas. Bueno, de nuevo, insisto, esto no es la opinión de Alejandro Horowitz ni del Vasco. No son los números. Claro. A ver, de derecha es quien, mirando los mismos números que nosotros, tiene una solución conservadora. De izquierda es quien, hilvanando sin macaneos estos números, tiene una respuesta revolucionaria. Los que no hacen ni una cosa ni la otra son ágrafos. Entonces no forman parte de este debate, forman parte del conjunto de chicanas que hay alrededor de un debate. Son el producto de las ciencias políticas en la Argentina, porque... Eso es una maldad. Es una maldad. A ver, hay maldades que puedo compartir con vos, pero no por eso dejan de ser maldades. ¿Sí? A ver, cada momento histórico-político inaugura carreras. Vos fíjate, cuando cae Perón en el 55, aparecen 4 carreras nuevas. Aparece la economía política, aparece las ciencias de la educación, aparece la psicología y aparece la sociología. ¿Por qué? Porque el desarrollismo tiene expectativas de una versión importante para el crecimiento nacional y necesita un sistema de cuadros públicos capaces de responder a esto. Burócratas. A ver, digamos, de nuevo, no es que vos no tengas razón. Burócrata es por definición sociológica el que forma parte de la burocracia que son las oficinas. Pero claro, entre la burocracia de Max Weber, la burocracia de Arturo Frondizi y la burocracia actual hay varias millones de leguas, de modo tal que si le decimos a uno de estos pibes burócrata, en esos términos es casi un elogio. Claro.
De modo que conviene no equivocarse. En el gobierno de Alfonsín aparecen las ciencias políticas. Y las ciencias políticas son aquellos muchachos que estudian qué parte del presupuesto se dedica a resolver qué cuestión de la pobreza, qué cuestión de la subpobreza, qué cuestión de los golpes. Es decir, todas esas cosas para las cuales hay fondos del Banco Mundial que nunca se transforman en ninguna dirección. Pero algunos especialistas logran vivir de eso. Un vasito. De modo que efectivamente las ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires no nacieron con buen pronóstico. Vos decías en otra de tus charlas, el otro día te vi que se puso picante en Canal 7 y me gustó muchísimo. Ajá. A partir de esa charla dije, bueno, puta, acá hay un montón de cosas que faltaron desarrollar, faltó tiempo, sería buenísimo poder verte en la televisión pública nuevamente para poder desarrollar esto. Bueno, no creo que eso suceda. Eso me decía un amigo en común, pero bueno, yo creo que sí, o sea, siempre hay gente con mucha visión y con mucha amplitud y que necesita, digamos, necesita dar esos lugares porque si no la televisión pública no sería democrática, ¿viste? Se le da más lugar a veces a gente que labura para las minorías de las minorías de las minorías oligárquicas, no las minorías que nosotros incluimos, y eso es un problema, eso se tiene que resolver. Yo tengo fe que eso se va a resolver. A ver, yo tengo un viejo hábito y es, yo estoy dispuesto a sentarme a discutir de no cualquier cosa y tampoco con cualquiera, pero no tengo pruritos ideológicos para discutir. Es la forma. Claro, a ver, yo estoy dispuesto a poner argumento contra argumento cuando alguien enfrente hace más o menos lo mismo, con muchísimo gusto, porque es el modo de probar la calidad de los míos. Si funcionan o no funcionan, si están bien o no están bien, porque yo estoy particularmente interesado no en lograr ganar la discusión, sino de que esto forme parte de la elaboración colectiva para salir de este zafarrancho. Es decir, soy ambicioso. Es que si no, ¿para qué carajo estamos? Esa es la pregunta. Es una muy buena pregunta y digamos que ese es uno de mis más viejos motivos y me sostiene hace un rato largo. Cuando vos analizás del 71, 2, 3 al 75, tenés, digamos, implantás algunas categorías para analizar estos tiempos, ¿no? Y que tienen que ver con ese tercer peronismo naciente que vos decís. Sería interesante que podamos hablar de esas categorías que vos tenés y cómo, digamos, ¿por qué no le das un cierre a ese cuarto peronismo que decís hoy que... ¿Cómo se llama el título nuevo? La larga agonía del cuarto peronismo. Dale, vamos por ahí. Está bien. Mirá, en política, un programa es un horizonte de tareas que una fuerza se plantea con relación a una sociedad. El peronismo se planteó un conjunto de tareas y sus tres banderas nos permiten entender como orientación esas tareas. Cuando digo independencia económica, estoy diciendo que la sociedad argentina no es una sociedad independiente, sino que es una sociedad que está sometida a una lógica que no gobierna. Y que es preciso que una política determinada ponga límite a esa lógica. Cuando digo soberanía política, estoy diciendo básicamente que esa política se ejercita y permite alcanzar los objetivos de la independencia económica. De lo contrario, la justicia social se vuelve un chamullo, porque es absolutamente imposible que haya justicia social si no hay independencia económica y soberanía política. Y esto supone un conjunto de tareas materiales y una escala política determinada. Esa escala política y esas tareas
no son siempre iguales. La política no es teología, no es que hay una divinidad eterna frente a la cual nos prosternamos y invocamos su nombre y esto resuelve la cuestión. No, no. Hay un sector del peronismo que vive el peronismo de esa manera. Hay sectores en todas las fuerzas políticas que viven esto de esta manera. Conservadores hay en todas partes y lo más grave no es... A ver, cuando un conservador de Frente Marte dice que es un conservador, está bien, está claro, no hay mucho que discutir. Claro, la complicación es cuando alguien que dice que juega noche a cancha, en rigor es un conservador, y eso es el fastidio. Entonces, el punto acá es el siguiente. Perón pensaba, como un señor con cierta visión de conjunto y una idea de lo que es el mundo, de un modo en el que se daba cuenta de que cada programa es un programa fechado, es decir, que no hay políticas forever, hay políticas para determinadas circunstancias. Pues bien, el mundo no es más el mundo de 1973, la Unión Soviética no existe más, implosionó. Rusia de Putin es en lo que se transformó la burocracia soviética vía nomenclatura transformada en mafia, y esta mafia es la que gobierna Rusia. China no es exactamente la revolución maoísta, China es la China de las 4 modernizaciones. Por cierto, el Comité Central del Partido Comunista Chino tiene el monopolio de la política en China, y a la burguesía china y a las burguesías del mundo que invierten en China, porque China es ya ahora la fábrica del mundo, no discuten con el Comité Central del Partido Comunista ni la cotización del yuan ni los objetivos de producción. El Partido Comunista define esto y nadie le dice ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. En este mundo distinto, China es un subcontinente en sí misma, tiene casi 1.800 millones de habitantes. Entre China y la India tienen la mitad de la población del mundo. Los BRICS son más de la mitad de la población del mundo y China es el productor del Producto Bruto más grande en expansión y tiene ventajas tecnológicas que ya los Estados Unidos han perdido. Entonces vemos a un presidente norteamericano que tiene que crear puestos de trabajo. ¿Cómo? Nos habían explicado que el capitalismo por sí solo creaba los puestos de trabajo y que todo marchaba maravillosamente. Parece que allí no. El white trash, esto de los obreros blancos descalificados y ociosos que viven en los campers de mala manera, votan a Trump. Y Trump es el nombre de la incapacidad norteamericana de hacerse cargo de que su lugar en el mercado mundial y en la política internacional ya no es el que fue. Ya no tienen la hegemonía, están retrocediendo y el mundo se está reconfigurando. El dólar todavía tiene capacidad cancelatoria internacional, pero es una pregunta por cuánto tiempo. Y esa es una discusión, y esa discusión forma parte de este debate. Lo que queda claro es que la Unión Europea es mucho más que los países que la componen, y que cuando Gran Bretaña sale de la Unión Europea, no solo es una catástrofe para Gran Bretaña, sino es el riesgo de partirse en pedazos de Gran Bretaña. Gales por un lado, Inglaterra por otro, Escocia en otra dirección, Irlanda sempiterna otra cosa. Entonces estamos viendo que o cambiamos la escala de la política y hablamos de política sudamericana, y ahí sí se puede volver a plantear la independencia económica, la soberanía política y cierta justicia social, es decir, jugando de otra manera y en otra cancha. Sin otra manera y otra cancha, en esta cancha, la práctica política es lo que vemos. Y lo que vemos como práctica política arroja como resultado a Milei.
Milei no es el candidato de la oposición. Milei es un lugar en un orden político que descalifica la actividad política, Totalmente. transformándola en gerenciamiento de la pobreza. Hace mucho tiempo. A ver, yo no creo que Milei sea el primer, digamos, el primer prototipo. Mira, yo me acuerdo de haber leído para una investigación una detección de aduana de 1974. 74, la aduana detecta en 2 barcos muy importantes ingleses contrabando de armas. Está en Clarín de abril de esa época. Es muy interesante y en algún momento pienso retomar eso. Nunca se tira de la línea de por qué en barcos oficiales del gobierno británico vienen armas ilegales a la Argentina. ¿Y para quién? ¿Y para quién? Digamos, no creo que esas armas hayan sido para las fuerzas revolucionarias y libres del pueblo. No suena. Cuando vos ves lo de Celestino Rodrigo, ves una acción específica y ves la derecha comida de cabeza con esta, y acá hay un tema que lo reservo para después, para la persecución o el cazazurdismo del momento. Yo veo que esa instrumentación desde ese lugar dominante de poder dentro de un gobierno legitimado por el voto popular, veo como que esa acción se vuelve a repetir en el tiempo, cambiando los personajes, cambiando las situaciones, pero más o menos el libreto y el guión va por el mismo lado. O sea, cuando vos ves cómo se genera desestabilización, te llama la atención. Cuando vos ves cómo se insufla a un cierto movimiento en los 80 para parar el golpe de Estado con una toma de cuartel, con muertes, y salir por adelante el gobierno militar que no había sido derrotado todavía por el alfonsinismo o por la democracia, si querés, ves que hay una acción similar, que hay un nexo en eso. Cuando vos volvés a ver que esos cuadros de ese partido militar o esa mano de obra del poder real, del poder económico, empresario nacional y transnacional, que se enriqueció muchísimo, empezás a ver que se dieron cuenta que después del 2001 esas alternativas tal vez no eran sumamente efectivas como habían sido durante 60, 50 años. Ves en el 2009 un primer candidato que viene con un discurso específico el segundo candidato, el primero fue Mauricio, siguiendo el modelo italiano, lo ves después al Colorado, y después empezás con un derrotero. Al Colorado de la provincia de Buenos Aires, Exacto. de Narváez. Empezás a ver un derrotero de la creación de esto. Al mismo tiempo ves un impacto específico, 2008, de confusión social con respecto a que el campo eran la oligarquía del campo, los dueños de la tierra, los explotadores digamos, lo que nunca habían dejado de ganar desde el 50 y pico, tomando de la teta del Estado a través de subsidios cada vez que se inundaba, cada vez que había sequía, o sea, 70 años de afanarnos a todos los argentinos. O sea, hay como un juego de batalla cultural, de batalla en los medios de comunicación, de batalla en producir a quienes son los hombres que van a ser la burocracia o los profesionales del Estado. Ves toda una maraña que todo tiene que ver con todo. Y en el proceso del 2008 yo veo la razón fundante del partido militar y de la oligarquía argentina entramada para hacer este derrotero al que llegamos ahora, ¿no? Cuando en el 2015 se genera un candidato que no es el candidato que las bases, que habían vuelto a pensar en la política como la transformación, no es el candidato que querían, y aún así asumen la mochila de la lucha y del militante acérrimo lineal y vamos para adelante, y cuando 2 años después tenés una nueva esperanza y después una mañana, de un sábado a la mañana, te desayunás con un baldazo de agua y decís, es lo que dijo la jefa, hay que hacerlo. O sea, como que hay una construcción de la desesperanza cíclica que va acompañada de un dólar a 9.30 en el 2015, un dólar, para todos aquellos que le importan y que viven del dólar o que tienen dólares, a un dólar actual oficial de 320, 40, 50, un dólar negro de 960, 970, hace unos días pasó 1000 y pico. O sea, hay una construcción de la insatisfacción. La insatisfacción democrática no llega sola, llega porque hay un proceso de
8 años siendo bueno y desde el 2008 siendo malo. A ver, la insatisfacción es un problema. El doctor Freud nos explicó el problema del deseo y la insatisfacción está ligada al problema del deseo y a la lógica mercantil. Vos fíjate que en un cierto sentido, como nos vamos a morir, la situación tiene algo de trágico y nadie está exento de esta situación. Esto nos gobierna a todos. Esta es, por así decirlo, la más vieja de las igualdades, ¿no? La igualdad ante la muerte. Ahora, esta igualdad nos construye algunas preguntas y es el sentido de mi vida. ¿Para qué quiero vivir yo? Y aquí es donde las respuestas no son ni tan sencillas ni tan amables. Entonces, convengamos en que la compacta mayoría, más que contestarse ¿para qué quiero vivir yo?, se contesta ¿cuántas cosas me quiero comprar yo? Antes de morirme. Claro. Y entonces, bueno... Se cambia la lógica. Y hay una cosa muy compleja en esto, porque no es que si yo tengo un yate y un avión privado y voy 6 días por mes a las Bahamas con una chitrula que cobra $20,000 por noche, soy exactamente feliz. No, tengo plata y puedo hacer esto, y lo que básicamente puedo hacer es mostrarle a los otros que ellos no pueden hacer lo que yo puedo. Y esto, mostrarles que yo tengo lo que ellos no tienen, es una de las claves de mi satisfacción, que no es exactamente una satisfacción, sino disfrutar de la insatisfacción ajena. Entonces no es simplemente que yo quiero tener tal cosa, sino que básicamente quiero tenerla yo y que vos no la tengas. Y esta es la cuestión. Cuando uno ha sido enajenado a ese punto, uno tiene algunas complicaciones de cierta gravedad, y convengamos que esto que se llama psiquismo neoliberal tiene bastante de esto, y que esto puede capturar a un señor que gana 180.000 pesos por mes o a un señor que gana $180.000 por mes. Por supuesto, la diferencia es qué cosas se pueden comprar en un caso y qué cosas se pueden comprar en el otro, pero la insatisfacción se parece peligrosamente. Y aquí vemos el punto más complejo, y se trata de entender de qué satisfacción queremos garantizar. La democracia es garantizar la calidad de un cierto piso para todos, porque aquello es solamente legal en el sentido profundo de la palabra legal, no en el sentido técnico jurídico de un abogado. Es ley aquello que es universal. Si todos tenemos acceso a la salud, esa es una ley. Si solo tienen acceso a la salud los que pueden pagársela y el resto se muere, ese es un privilegio. Y así podemos ir en cualquier dirección. Nosotros no nos proponemos la satisfacción del mundo. Somos bastante más módicos. Queremos que las necesidades materiales básicas de la sociedad puedan resolverse en términos adecuados para sus integrantes y para la sociedad. La idea de que hay un mundo de 8.000 millones de tipos puedan dar vuelta en auto al mismo tiempo, una locura. Claro, es un mundo que no puede funcionar. Imagínense 8.000 millones de tipos andando en auto, uno lo que puede ver es una gran galleta, no el modo de llegar a algún lado. Pero si uno piensa que un auto pesa entre 1.300 y 1.800 kilos y que transporta entre 80 y 160 kilos, el disparate es mayor todavía. Pero si uno piensa que un litro de combustible ventea
3/4 partes y solamente 1/4 es energía que traslada, esto es más disparatado. Y si uno piensa que la solución a esto es tener un helicóptero que gasta 330 veces más que un automóvil, uno entiende que ese mundo no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Y entonces aquí es donde tenemos que mirar de nuevo y entender, ese mundo, este mundo, así como está planteado, es una catástrofe. Y no puede salir de la catástrofe sino entendiendo que o pegamos un volantazo importante y nos adueñamos del destino humano y nos dirigimos a donde buenamente decidamos dirigirnos, o nos vamos al mismísimo carajo, no a 30 años vista. No, este año se dice que hemos consumido todo lo que podíamos consumir. Es el primer año de... Acá, cuando vos mirás, los Estados Unidos tienen el 5% de la población del mundo y consumen el 25% de la energía del mundo. La idea de que el resto del mundo puede consumir de esa manera es un dislate sin sentido. Entonces, el problema no es el mundo tal cual está organizado hoy, es una catástrofe. Lo dijo Carlitos. Hace un rato. Hace un ratito. El tema es, ¿cómo haces vos para... Vos venís sosteniendo que la tecnología, con 400 millones de tipos organizados, es capaz de organizar la vida del resto. Ajá. Digamos, no sos el primero que lo dice, hay eso. muchos tipos que lo vienen diciendo, pero el problema es cómo haces para que los mayores gobernantes, los mayores pensadores del mundo, abandonen la idea de que existe un capitalismo bueno que es capaz de organizar la vida. O sea, porque el problema es, si yo tengo que organizar mi vida sacándole horas de trabajo a otro y no para organizar el trabajo comunitariamente para que todo llegue a todos con ese piso que vos decís, o como lo podés ver reflejado en mayor medida en la Constitución de 1949. O sea, ahí tenés un principio de organización, no sé si es el mejor, pero el más adecuado para ese momento, que nos dio un piso bastante importante y que después no se pudo aplicar nunca más. Pero vos fíjate, la Constitución del 49 es la única vez en que los constituyentes fueron elegidos democráticamente con un programa abierto, es decir, no con un paquete cerrado de antemano como en el 57 o en el 93. Claro. Uno puede opinar sobre la Constitución del 49 de 1520 maneras y tiene el perfecto derecho de hacerlo, no estoy discutiendo eso. Pero es la única vez en que democráticamente se debatió algo. No es mala idea de que la capacidad constituyente de la sociedad argentina refluya sobre la sociedad argentina y no sea simplemente una decisión de 4 o 5 señores que resuelven en otros términos otra clase de debate personal y social. Ahí yo veo, digamos, me surgen 200 millones de cosas y me pasan por el cuerpo un montón de ruiditos y te cosquillas. entiendo. El problema es que cuando vos tenés, y esto es algo que hablábamos el otro día con el Ale, y con Diego también, si vos tenés un sistema que se impuso allá por el 2009-2008, luego de este quilombo con el campo, en donde se reorganizó la forma de elegir la política, cuando vos lees el proyecto es muy interesante, digamos, hay posibilidad de que la gente organizada llegue y se pueda postular. El tema es que eso nunca funciona. No, claro. O sea, no, vos no juntás los avales necesarios para, vas al lugar de, pero si no pasás por el partido y no tenés la venia, pasa en todos los lugares. O sea, y es lo que yo decía, hablando con Diego el otro día, le decía, mira, la izquierda sigue teniendo los mismos
los mismos, desde el mismo, digamos, los últimos 10, 15 elecciones han sido las mismas personas. El peronismo pasa exactamente lo mismo. Pero no es El solamente peronismo- que son las mismas 15 personas, sino que dicen prácticamente lo mismo todo el tiempo. A ver, es el diario más atemporal que conozco, el de las elecciones. Los discursos electorales, si yo te quito las fechas y te intercambio las cuestiones, vos no sabés en qué fecha dijeron cada cosa, sino por detalles laterales. Es decir, no se debate nada. La sociedad argentina no debate porque, entre otras cosas, la calidad del debate depende de la calidad democrática real de una sociedad, no de hacerse gárgaras abiertas con la democracia. La calidad del piso educativo público es la calidad de la capacidad de reflexión. Si yo destruyo ese piso, Menem lo hizo, y no se recompuso más, nunca volvió a suceder, entonces, porque vos fíjate, acá se llega a cosas alucinantes. Los tipos que hicieron la reforma menemista de la educación son los mismos tipos que hicieron la contrarreforma menemista de la educación. ¿En qué? Pará. ¿Se entiende? Totalmente. Bueno, Y el sindicato que la firmó, sí, el secretario general del sindicato que la firmó, fue un cuadro muy interesante de este lado del Río Bravo. O sea, sin duda, tenés, digamos, sin duda. Ahí vos ves tenés las contradicciones. ahí vos ves los hilos de continuidad, los graves hilos de continuidad. ¿Por qué te pensás que, por qué te pensás que la gente, o que los militantes, o que los leídos, como decían en el campo, no quieren correr este velo? Mira, esto lo hablábamos antes de esta conversa pública. Cuando yo tenía 16, 17 años, participaba, por supuesto, en los debates de la izquierda de ese tiempo, y era un estudiante secundario y participaba de una organización que se llamaba el Movimiento de Liberación Nacional, Malena, donde sus dirigentes históricos eran Ismael y David Viñas, León Rosich, en fin, tipos de cierto nivel. Entonces estábamos discutiendo ahí y un chico, otro adolescente, hizo una pregunta de verdad, esto es, no de esas que figuran, de las que hay que hacer, sino de las que no hay que hacer. Y yo no había escuchado nunca la pregunta y cuando voy a meter la cuchara, el responsable dice, ¿y eso a dónde nos lleva? Entonces yo le dije, yo no sé a dónde nos lleva, pero esa pregunta, responderla, nos lleva a donde tenemos que ir. Entonces descubrí que hay gente que no va a donde tiene que ir, sino que va a donde ya decidió de antemano que va a ir. Y eso que llamábamos obstáculo epistemológico no es otra cosa que el terrible cagazo a pensar, porque si no nos quedamos descolocados en el juego. Y acá viene. El cínico que tiene resuelto cuál es su destino, claro, cuando vos haces esta pregunta, te mide como un huevón ingenuo al que se puede fumar en pipa repartiéndole 4 figuritas y 2 tapitas de la Coca-Cola. Y eso es lo que hacen. Entonces aquí vemos que hay una diferencia de calidades. Hay gente que habla en serio y gente que habla en serie. Los que hablan en serie son los tipos que dicen el versito que hay que decir, sea este, aquello. Siempre están a tiro con el versito. Nunca es el momento de discutir nada. Siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Siempre es urgente, siempre sucede ya. Y siempre te cagan desde arriba de un poste. Y son siempre los mismos. Y los otros no juegan ni a las bolitas. Empecemos de nuevo. O nosotros nos hacemos cargo de la canchita y empezamos a jugar de abajo para arriba, inventando algo nuevo, porque conviene entender, la estrategia de ninguna fuerza política es el resultado de 5 tipos inteligentes.
5 tipos inteligentes pueden entender el comportamiento colectivo y leerlo mejor o peor, pero es el comportamiento colectivo el que define. Si no tenemos esa clase de comportamiento, no hay. León Rosichner decía, la filosofía piensa cuando la sociedad se mueve, y eso es materialismo del mejor. El problema es cómo, y ahí te vuelvo a esto de esa etapa del inicio del casasurdismo, ¿no? Claro. Vos ves esto replicado a lo largo del tiempo, en donde después del exterminio de cientos de compañeros de todos los colores. Claro, pero vos fíjate que ni siquiera en eso hay acuerdo. Es increíble. Vos fíjate, los milicos tenían muy claro quiénes eran los que jodían. No les importaba particularmente si un militante obrero era del PCR o de Vanguardia o Comunista o del PRT o de Mengueche o de Poder Obrero. Los pibes que están viendo esto no van a saber de qué están hablando, van a tener que agarrar los libros. Está bien, pero lo que estoy tratando de decir es que esas diferencias para la represión no contaban y para los reprimidos no dejaron de contar todavía hoy. Claro. Esto nos muestra hasta qué punto no sabemos hacer la cuenta. Y o aprendemos a hacer la cuenta o no contamos el cuento. Vos fíjate que hay algunos compañeros sobrevivientes que narran un proceso muy interesante del 69 al 71, en donde se venían dando las condiciones para que las organizaciones libres del pueblo, independientemente del signo al cual le adhirieran, terminaron conformando un frente grande, ¿no? Un frente de liberación nacional. Que eso queda trunco después de la muerte de los compañeros de Trelew y que no se vuelve a charlar de eso hasta el 75. Eso es algo que la mayoría de la gente, digamos, que hoy está en política, no sé si lo conoce o no lo conoce, lo cierto es que no toma esa experiencia para ser un poquito más, no ingenuo, pero más generoso. Porque lo que vos acabas de decir es que para poder dar el salto y cortar con estas lógicas burocráticas, estas lógicas diseñadas para que sean de esta manera. Perversas. La palabra técnica es perversa. Mónica Peralta Ramos decía, si no cortamos con el canibalismo que empezamos a ver, no vamos a poder organizar, digamos, no vamos a poder ser parte de la organización que se va a dar el pueblo y el pueblo nos va a pasar por encima. Mira, si el pueblo nos pasara por encima, en fin, yo no tendría mucho que objetar. El problema es que el pueblo ahora te está pasando por encima, el 30% del pueblo votante hacia el populismo de derecha, te está pasando por encima. Acá viene, este es el punto que vale la pena pensar de nuevo. Claro. En lugar de enojarse porque votan como votan o piensan como piensan, la pregunta es, ¿por qué piensan así? Entonces, yo me acuerdo siempre una de las preguntas gorilas clásicas y las respuestas gorilas clásicas. La negrada piensa así. Claro. Bien, entonces, ¿esto qué suponía? Que no había nada que averiguar porque era un problema de la negrada. Por lo tanto, se terminó la discusión antes de empezar. Cuando uno se pregunta por qué se hace lo que se hace, uno tiene que preguntarse cómo se hace, cómo sucedió. Entonces uno dice, bueno, vamos a las cosas más obvias. Vamos a imaginar a alguien que tiene 40 años. Y tiene 40 años y la democracia para él es esto que tenemos enfrente. Y esto que tenemos enfrente es una porquería, es evidente. Por lo tanto, ¿por qué él tiene que pensar que la democracia es maravillosa? ¿De dónde saldría de qué experiencia saldría esta consideración? Claro, dice otro, pero es porque no pasó por el 76. No, el de 40 tiene de dónde agarrarse para poder analizar esta coyuntura. El problema es el de 20. Pero fíjate, lo que estoy tratando de decir es no si tiene de dónde agarrarse. Porque hay como dos problemas distintos. Una cosa es
la experiencia concreta que tenés sobre un orden político determinado. Y otra cosa es que la respuesta a esa experiencia sea votar a Milei. Las dos cosas no son iguales. Totalmente. Y es preciso no confundir una cosa con la otra, porque eso si no es una justificación del voto a Milei. Y yo no me ocupo de justificar nada, me ocupo de entender por qué pasa y qué hacen aquellos a los que les pasa con lo que les pasa. Y aquí viene la primera cuestión, es yo puedo entender por qué. La democracia es un método político. Y si el método político arroja un resultado que está a la vista, no tengo ningún inconveniente en reconsiderar el método político. Porque el método me impone este nuevo problema. Está muy claro que hace un rato que venimos votando, y salvo que uno diga simple la trivialidad de que votamos siempre mal, caramba, siempre votamos mal. No hay una sola fuerza política de las que conocemos con el nombre de fuerzas históricas tradicionales que no haya gobernado la Argentina. Y si Milei surge, es en contra de 100 años de historia política argentina. Si un tipo puede surgir en 24 meses contra 100 años de historia política argentina, el milagro no es ese tipo. Que un hombre tan mediocre, tan poquita cosa, pueda ocupar un lugar tan central, nos hace saber que el problema es cómo hemos llegado acá. Y cómo hemos llegado acá no se resuelve viendo cómo votamos, sino viendo entre qué optamos. Porque votar no es lo mismo que decidir. Y esta es una confusión que nosotros estamos obligados a pensar. Cuando nosotros miramos la degradación de nuestros objetivos, en el 2015 era para que no viniera Macri. En el 2019 era para que lo que Macri había hecho ya no retrocediéramos. Y ahora es para que no nos horrorice la angustia de Milei. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Un plano inclinado horrible. Pues bien, ese plano inclinado es la práctica política real de la sociedad argentina. O de la dirigencia. A ver, por supuesto, ninguna dirigencia sale de un huevo cigota, ¿sí? No, hay una relación obligada entre una práctica determinada, una dirigencia determinada y programas determinados. Tenemos que entender que o cambiamos de práctica o esto no es otra cosa que seguir por el mismo caminito. Cuando vos analizás, ahora mejor. Cuando vos analizás, yo veo que me dejás unos huecos interesantes donde yo puedo... Siempre hay huecos. Me dejás estos huecos y yo te hablo desde la mirada de un militante territorial de base, poco leído, poco nomás, no mucho, pero muy sensible a lo que te dice el termómetro de la calle. Y es muy difícil, estos 8 años han sido muy difíciles, digamos, estando en una unidad básica, en el corazón de la tierra macrista, que vamos para casi 20 años que estos tipos no se van a ir y que la gente los sigue eligiendo, en donde vos te das cuenta que por más bueno o malo que haya sido el candidato que pusiste en el último momento, en esta última elección, por más que no sea la elección la forma de determinar el destino de un pueblo, la gente se siente media abandonada cuando le bajas al candidato en vez de dar una lucha y morir con las botas puestas. Es una concepción romántica, es una concepción del siglo pasado, te dicen algunos, pero el problema es, ¿qué hay de eso de que las luchas no se abandonan? A ver. ¿Volvemos al soldado que se guarda, sirve para otra batalla?
el soldado que huye sirve para otra huida, sin duda. Para otra vida. Para otra batalla hay que ver. Digamos que la experiencia que hemos visto soldados huir, los hemos visto, digamos, yo creo que el ejército más experimentado europeo en materia de huidas es el italiano. Y huyen muy bien. El ejército más heroico en las películas de Hollywood es el norteamericano. Y funcionan muy bien en las películas norteamericanas. Fuera de las películas norteamericanas, no. Basta recordar que en todas las últimas guerras en que han intervenido, cada vez que se han tenido que retirar, fueron horripilantes. Y podemos usar simplemente Afganistán para decir un nombre entre muchos otros. De modo que la pregunta no es cómo uno se retira, sino cómo uno se enfrenta. Y la calidad de un enfrentamiento es la calidad de la comprensión de los que se enfrentan. Y de esa calidad es la calidad de su dirección. Pero al mismo tiempo conviene entender que a veces un buen movimiento no necesariamente tiene una buena dirección. Porque no es una relación de causa y efecto instantáneo, sino es una cosa más compleja y trabajada. Y cuando miramos ciertas estructuras de personalidad, vemos que los psicópatas son mucho más eficaces en todos los movimientos políticos, no importa el signo del movimiento, que los buenos muchachos. Y los psicópatas se suelen comer y fumar en pipa a los buenos muchachos y a las buenas chicas, porque dicen lo que tienen que decir sin ningún inconveniente y hacen lo que tienen que hacer sin ningún inconveniente, mientras que los otros están llenos de pruritos, asuntos y cuestiones que no está nada mal, pero que tienen un problema con respecto a la eficacia, y en política la eficacia tiene un valor determinante. Pero vos no pensás que eficacia no es igual a pragmatismo. No. En digamos, a ver, si vos analizás del 72, está muy bueno 73 eso, hasta el momento, digamos, los eficaces han sido los que tenemos. Hace un rato hablábamos de la generación de 50 años, que es algo que yo vengo hablando con Diego cada vez que nos encontramos. O sea, la generación que la derecha argentina, que el conservadurismo, digamos, formó e impulsó a agarrar las riendas del país, metiéndolos en todos lados, hoy es lo que tenemos de alternativa. ¿Cuántos jóvenes que pertenecen a las organizaciones libres del pueblo ves dirigiendo algún estado? A Milagro lo tenés en Cana. Vamos por parte. Acá hay una cuestión, sí, muy importante, y vos ves, ahí viene de nuevo el problema de la calidad democrática de una sociedad. Cuando vos veías la Junta Ejecutiva de la FUA de 1970, 71, 72, 73, vos veías los dirigentes jóvenes de ese país y su capacidad de debate, de intercambio, de enfrentamiento, claro, de interpelar. Cuando vos mirás a Scioli, Macri y Massa, vos ves tres dirigentes políticos que ninguno fue educado en la universidad pública, ninguno tiene una carrera universitaria significativa y ninguno tiene una tradición de militancia política juvenil, sino más bien son hombres que vienen de distintas otras actividades. Scioli es un motonauta, Macri es un integrante de una familia adinerada, y Massa es Massa. Entonces, lo que vos te das cuenta es que se ha modificado la ley de selección, que el modo en que se accedía a la política no tiene más nada que ver con el modo en que se accede a la política. Y cuando mirás los candidatos en debate hoy, lo que vos ves son funcionarios. Uno tiene el derecho a preguntarse cuáles son los méritos. Esto no supone ninguna valoración, es una pregunta. ¿Por qué Máximo Kirchner es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires? Una pregunta.
Porque dirige la fuerza más grande que hay en el país y en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué la dirige? Porque la creó. Ah, ¿y cómo la creó? Desde todos los que nos sentimos convocados por MAC. Entonces está clarísimo. ¿Y por qué no es candidato a nada? Porque está esperando sus tiempos. Ah, bien. Acá Tiempo viene, y distancia. Acá viene Igual todo esto te lo tendría que contestar él. No. No. Estamos pensando, no es un problema de que yo me interese personalmente por sus respuestas puntuales. Me interesa otra cosa. A mí, en política, los tiempos no los define un dirigente. En política, los tiempos los define una organización. El dirigente está al servicio de la organización. Pienso lo mismo, por política. eso estoy acá hablando con vos. No, ya sé. Y no decidiendo en la organización. Bien, esto nos hace saber que algo ahí está invertido en un sentido complejo, dicho con mucha amabilidad y mucha diplomacia de la cual yo no soy partidario, porque en mi barrio se llama de otro modo esto, pero lo que quiero decir sencillamente es, las organizaciones gobiernan su política o son gobernadas. Totalmente. Y cuando son gobernadas, no tienen otra política que ese gobierno. Por lo tanto, después hay que ir a llorar a la iglesia. Claro. Pero es tarde. En la charla que teníamos con Nico, el compañero del Janín, él nos decía, cuando hablaba de la organización de los 70, a la cual atribuía muchísimos errores, él decía que Juvelilia nos había dejado muchos errores muy caros para la historia de la Revolución Argentina, refiriéndose a Juvelilia como a los montos, ¿no? Ajá, claro. Entonces, él decía, estamos ante una posibilidad histórica de no repetir esas cuestiones, y acá entra esto que vos decís. O sea, hace mucho tiempo que la gente por ahí un poquito más con pata sucia, con pata en barro, con pata en experiencias de organización territorial, venimos diciendo que la única posibilidad de que una organización triunfe es que exista democracia y que sus dirigentes surjan de la elección de sus propios compañeros. Ajá. Porque lo importante no son los hombres, sino decir, yo no soy nadie, como decía un viejo metalúrgico de la Peugeot, sino los que están atrás mío quieren que yo hable por ellos. Así es. Solo parece una voz, pero atrás la cuestión es cuando esa voz sintetiza muchas voces. Vos te acordás el viejo apotegma del general. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Bien, acá de lo único que se sabe y se habla es de los hombres en literalidad. ¿Y esa no es la trampa en la cual han imbuido a todos aquellos que tienen al menos buenos deseos o deseos de cambio o deseos de transformación y que terminan confundiendo esto de que la militancia es el cargo, el lugar... Está bien, pero a ver, acá viene la última y desgraciada cuestión. Un amigo mío, que es un hombre muy inteligente y que tiene aptitudes prácticas muy grandes, me dijo hace unos años, mirá Alejandro, tenés que comportarte del modo tal en que nadie intente comprarte con $1.000.000. ¿Por qué? Le digo yo. Porque matarte sale 20.000. Entonces, o vos te ocupás de que el otro no se confunda, o tenés 2 tiros de 38 en la cabeza. Mi amigo tiene la más absoluta comprensión de la cuestión y a él nadie le ha ofrecido $1.000.000. Pero lo que te está diciendo esto es que el que no tiene en política $1.000.000 no juega ni a las bolitas. Y esto hace que el final de la ley de selección arroje este tipo de enfrentamiento. ¿De qué vive un tipo como Milei? De las conferencias, dice él. Ah, claro. Me había olvidado. Yo que soy un viejo conferencista que he logrado cobrar hasta, fíjate,
en alguna oportunidad en una universidad norteamericana cobré $1.200 por una conferencia. Locura. No te puedo explicar. La fiesta. Claro, vos sabés cuánta guita después. Imagínate, 2 horas de charla, $1.200. Si yo lograra ubicar 10 conferencias así, en fin, salvo el año. ¿Entendés? Viste qué fácil. Lo que pasa es que yo no doy las conferencias en el lugar adecuado. Qué terrible. Bueno, Ale, sabemos que te tenés que ir. Esta primera hora de conversación, espero que sea el inicio de muchas otras. Con muchísimo gusto. La idea de que estos diálogos, digamos, sirvan. Vuelvo al principio. La idea de que estas charlas desprendan esquirlas, de que prendan fueguitos en otros compañeros y compañeras, y vamos a tratar de que en las próximas podamos tener más ida y vuelta con el resto, con los que están del otro lado. Así... Mira, vos sabés, para esto yo soy materia dispuesta de verdad. Si algo me interesa de verdad, yo sé que nadie piensa solo. No es cierto. Cuando uno supuestamente piensa solo, escucha dentro de su cabeza las preguntas, las voces, los libros, los artículos, las huevadas que lleva adentro. Son otros. Que estos otros interactúen mucho más eficazmente o de otros modos, no solo no lo descarto, sino que es el aliciente más importante para pensar. Y como yo sigo en la vieja tónica esa que tenía cuando tenía 17, todavía me interesa la buena pregunta y encontrar con otros una respuesta adecuada. Para cerrar, ¿cómo se sale el 20? A ver, si queremos salir el 20, estamos en una complicación muy... A ver, podemos o no lograr que Milei pierda. Esto no quiere decir que con Massa no me gusta todo detengamos a Milei. Eso está claro. Gracias, Ale. Gracias a todos los que estuvieron viendo esto. Esperamos leer sus comentarios en el chat o por el mail, como lo hacen siempre. Esperen la sorpresita de lo que viene. Va a ser bastante interesante. Tenemos una semana para tratar de convencer a aquellos que no quieren a Drácula que vote a Frankenstein. No hay otra. La solución básicamente es esa. No tenemos otra. Y a construir lo que queremos construir. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buenos días, tardes. Excelente. Aquí comienza. Geopolítica. Aquí comienza.